Si hay algo que hace que una historia sea buena, es la comunidad. Lo vemos en todas partes, lo vemos en películas como Dune, Star Wars, Lord of the Rings, Avengers, Avatar, etc. Y también lo vemos en series como Stranger Things, One Piece que salió recientemente y Loki, que by the way, ese final no es el punto. El punto es, en cada buena historia hay un buen ejemplo de comunidad. ¿Y cómo vemos esto? Lo vemos con el protagonista, el desarrollo que sucede en su vida a lo largo de la historia. Y la razón de esto es porque la comunidad tiene un efecto en nosotros. La comunidad nos cambia, ya sea para bien o sea para mal. Así que, ¿cómo se ve esto en nuestras vidas? ¿De qué comunidades podemos ser parte? ¿Cómo estas comunidades nos cambian? ¿Y qué cosas están afectando la manera en la que interactuamos con la comunidad? Si eso te interesa, acompáñanos mientras tenemos una conversación acerca de la comunidad y la importancia de ella en la vida de un cristiano. Como pudieron ver en el intro que Kevin hizo, que le quedó espectacular con todas esas referencias de pop culture, la realidad del caso es que nosotros tenemos un deseo de comunidad. Y eso lo vemos como en la intro, ¿verdad? Que hay comunidades por todos lados que tienen de áreas que tienen que ver con política, como en áreas de pop culture, como en áreas de trabajo. Hay comunidades por todos lados. Es algo que viene de nuestros corazones y es un deseo nuestro de pertenecer, de ser vistos, de ser valorados por un grupo de personas o por otra persona. Y es por esa razón que que no tan solo es interesante, pero es importante el poder nosotros discutir el valor de la comunidad desde un punto de vista, examinando el ser humano, cómo nos comportamos y haciendo ese puente a el evangelio. ¿Y qué la Biblia dice? Porque la Biblia parece ofrecer una creencia no tan solo en Dios, en Jesucristo y el Espíritu Santo, pero más allá, una creencia en Él y cómo Él vive en nosotros y cómo Él espera que nosotros vivamos en una comunidad de hermanos en Cristo, una comunidad del reino, esta comunidad que se enfoca en hacer la voluntad del Señor. Y cuando digo la voluntad del Señor me refiero el amor entre hermanos, el perdonarnos unos a los otros, el orar uno por los otros. Es esa relación íntima, genuina y una que nos va formando a ser más como Cristo. Y es por esa razón que estamos muy motivados de hablar de este tema hoy. La comunidad es algo que vemos, como vimos ya como Jorge dijo, lo vemos en todas partes, no la podemos escapar, pero ya estamos en el siglo XXI y hay muchas cosas que han cambiado en nuestra sociedad y cultura en cuanto a cómo hacemos la comunidad. Pero la comunidad podemos decir que es algo que se hace, y vamos a entrar en eso ya mismito, pero es algo que al pasar de los años y de los siglos nos hemos movido hacia diferentes maneras de hacer la comunidad que como se hacía antes. Y eso, claro, tiene efecto en nosotros como cristianos, seguidores de Jesús, en este tiempo que estamos viviendo. Porque la iglesia sí sigue siendo la iglesia, pero las cosas que se dan quizás no son las mismas que se daban antes en el siglo I con la iglesia primitiva. Y going to that, pues antes de entrar en esa parte, vamos a hablar acerca de qué es la comunidad exactamente, cómo podemos entenderla, aparte de cómo la vemos en la sociedad, porque sí vieron el intro, Jorge expandió un poquito más en eso, pero ¿qué exactamente estamos viendo? O sea, ustedes pueden empezar, pues Kevin, Jorge nos están diciendo que vemos comunidad en esta serie, alrededor de mi vida, pero ¿qué exactamente es eso? O sea, ¿cómo yo sé que soy parte de una comunidad? Hay comunidades falsas, hay comunidades que no son realmente la mejor comunidad. ¿Cómo yo sé identificar esa área o esa comunidad en mi vida? So, let's get into that. Y yo diría que una de las primeras áreas que podemos darnos cuenta es que pertenecer a una comunidad conlleva ¿verdad? Aquí estamos hablando más desde un punto de vista observando cómo nosotros vivimos. Y me parece que la comunidad es algo que requiere un punto de enfoque, un punto por el cual nosotros miramos y nos congregamos, nos unimos y compartimos ese enfoque juntos. Y por decirlo así, vivimos alrededor de ese enfoque, vivimos alrededor de ese centro, ya sea cual sea ese centro. Ese centro puede ser Marvel, y en la comunidad de Marvel, pues aquí todos nos reunimos para disfrutar de Marvel, de Captain America, Spider-Man, etc. Otra comunidad puede ser de música, ponle que a ti te gusta Nirvana, fue la primera banda que me vino a la mente. Vamos a suponer que te encanta Nirvana y perteneces a la comunidad de fanáticos de Nirvana. Y hay un centro por el cual todos ustedes tienen eso en común y se congregan.
Y hay un sentido honestamente, y esto me vino a la mente ahora mismo, de J.K. Smith. Nosotros, por decirlo así, somos seres que adoramos, tenemos este sentir, y aquí no lo estoy usando desde un punto de vista de idólatra, aquí estoy usando la palabra más en un sentido simbólico, y es que vemos esta actitud religiosa en tantas otras áreas de nuestras vidas, aunque tú no pertenezcas a una religión. Eso es lo interesante, pertenecemos a un grupo de personas que tienen un centro y que disfrutamos de ese centro. Y al fin y al cabo, nosotros en el corazón somos adoradores, simbólicamente, aunque también hay algunos como Kevin y yo en el chat, en el podcast, en el canal, hemos dicho que hay un peligro de terminar idolatrando, ¿verdad? Se dice. Yeah. Idolatrando algo y ahí se vuelve pecado. Pero en este sentido simbólico, parece que sí, somos seres que amamos y esas cosas que amamos nos forman. So, es interesante ver cómo la comunidad... Wait, espérate. So you're saying, tú estás diciendo que nosotros, independientemente seamos cristianos o no, el humano adora o tiene una tendencia a adorar cosas o a seguir cosas de una manera que se puede decir que es religiosa. Sí, tiene ¿cuál es la palabra? Hay unas tendencias que me parecen interesantes. Y yo creo que, si no me equivoco, fue J.K. Smith quien habló de eso en uno de sus libros. Y me estuvo bien interesante. Yo creo que era You Are What You Love, yo creo que era. Que él habla de eso. Y yo creo que eso es fascinante. Y yo creo que es cierto. Yo creo que desde un punto de vista simbólico, cuidado, casi literal, hay áreas en las cuales nosotros vivimos, aunque tú no pertenezcas a una religión o estés en el momento actuando con relación a algún tipo de adoración directa o explícita, vivimos de una manera como si hubiese esta práctica, este sistema del cual nos congregamos, hay este centro en el cual estamos de acuerdo, nos encanta, lo disfrutamos y compartimos. Pero ya mismo vamos a estar discutiendo esto, hay una diferencia entre esas comunidades y la comunidad de la iglesia que lo hace precioso y atractiva. Yeah, so that's a lot to take in. Voy a poner ese libro que mencionaste, lo voy a poner en la descripción y luego post-edit, porque no lo tengo aquí ahora mismo, pues pongo cualquier cosa para que ustedes vean cuál es ese libro, para dirigirlo en esa dirección, porque cambia un poco la perspectiva, no tan solo para aquellos que no son cristianos en cuanto a cómo viven sus vidas, sino nosotros también como cristianos, qué cosas nos orientan en ciertas direcciones y nuestra mente, nuestros corazones, cómo funcionan. So that's a lot. So, básicamente, para ver si puedo resumir eso que dijiste, Jorge, que it's a discovery, en cierto modo, para mí lo fue, entender esto para cómo yo me desempeño en mi vida y cómo vivo mi día a día. So, tenemos estas comunidades que llamamos comunidades, estos grupos de personas que se reúnen en un lugar, preferiblemente presencial, que no tiene que ser necesariamente, pero hay estudios que sí, la comunidad se hace mejor en su estado más óptimo si es presencial. Pero entonces, y eso lo vimos con COVID, pero anyway, pero entonces se reúnen para un objeto o una cosa que tengan en común. ¿Sí? Mm-hmm. That's basically the premise. Okay. Okay, so that's interesting. So, I don't want to get ahead of myself here, pero es que me lleva a esto. So, cuando hablamos de eso, pues obviamente tenemos diferentes layers o lugares, categorías. Vamos a ponerlo, esa es la palabra, yo creo que es la más correcta ahora mismo. Tenemos categorías donde podemos place different communities, colocar diferentes comunidades. Y pues tenemos, por decirlo así, ya sabemos que la religiosa, pues ahí con lo que dijimos, pues se vuelve un poquito blurry, porque no sabemos si podemos decir categoría religiosa, porque tendemos a hacer una comunidad de alguna manera u otra religiosa. Pero podemos ponerla como en patrones similares. Yo dije que es más simbólico, no es literal, porque todos pertenecemos a diferentes culturas de cosas que nos gustan y eso no nos hace a nosotros idólatras necesariamente. O sea, es simplemente que hay una tendencia, hay un patrón interesante que cuando tú lo comparas con la iglesia parece tener muchas similitudes. Hay un centro, nos congregamos, disfrutamos del centro juntos, nos dejamos formar de una forma u otra por ese centro. Hay varios elementos que uno dice, wow, esto tiene muchas similitudes. Vuelvo y repito, simbólicamente, no sé si, porque no he leído el libro completo, no sé si J.K. Smith diría que es literal, o sea,
que no es simbólico. Yo lo interpreté como simbólico, pero tendría que terminar el libro para poder hacer esa declaración. Pero, nevertheless, el punto es que hay unas similitudes bien interesantes y yo creo que son Yeah, that's interesting. Okay, so, no, básicamente sabemos ya, tenemos una idea de qué son las comunidades y podemos identificar varias, ya nombramos varias, también podemos nombrar deporte, o sea, pop culture, la iglesia, que por lo que estamos hablando parece indicar o tirarnos en la dirección de que el punto de referencia, ya sea implícitamente o explícitamente, es la iglesia para las comunidades, pero ya tenemos una idea. Ahora, ¿por qué queremos participar en comunidades? O por qué, y no es tan siquiera que queramos, es que parece haber un deseo innato en nosotros como seres humanos para ir a una comunidad. ¿Qué es esto? ¿Qué le pasa? No sé, ahorita salió otro y me distrae. Me distrae. Estoy perdido. No sé. Pero yo decía, oye, pues le quedó cool. Yo creo que es lo de. Yo creo que es lo de. ¿Cómo uno activa eso? Yo creo que es lo. Si hago así, son un corazón. Sí, mira. ¿Yo puedo hacer lo mismo? Yo creo que es lo de Apple. El update nuevo de Apple. No, mira, me quedé con el corazón en la mano, qué cringe. Diablo, qué cool. Tienen que apagar eso para los videos porque lindo. Se va a ver ahí. Anyway, my bad. Eso, blooper. ¿Puedes hacer otra vez los fuegos artificiales? Es que no sé ni cómo lo hice. I don't know. Raise my hands like this. No sé. Haz más, no sé, haz lo de Spider-Man, lo de la primera que empieza a hacer así. Perdón, debe continuar. Ok. Perdón. Nada, si vuelvo a salir, pues ignórenlo. Anyways, punto es que nosotros tenemos un deseo para formar parte de comunidades, ya sea cristiana o no, ya sea deporte, pop culture, whatever. Nosotros tenemos un deseo de formar parte de estas comunidades, porque sí sabemos por estudios de psicología, evolutiva también, y también acerca de nuestra propia salud física, cómo el estar con otras personas promueve esa salud, promueve el hecho de que vivamos mejores vidas. Y ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Porque sí, y esto no es lo de Jorge y yo, así que no vamos a entrar mucho en la fisiología y psicología detrás de la comunidad, pero sí en la espiritualidad detrás de la comunidad. Que si tomamos una visión cristiana adecuada, se juntan todas. No separamos fisiología ni psicología ni nada de eso con la espiritualidad, sino que son todas, lo vemos de una manera holística, pero nos vamos a enfocar en la espiritual. ¿Qué cosas a nivel espiritual nos forman como seres humanos creados a la imagen de Dios en la comunidad? Ya sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Yeah, what do you have to say about that? Yo diría que dentro de la iglesia, por ejemplo, les voy a leer un versículo. Por ejemplo, Romanos 12:10 dicen: sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. Primera de Juan 4:20 dice: si alguien dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios quien no ha visto. Y por último, Efesios 4:32 dice: sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Y yo creo que aquí, para hacer este énfasis, yo creo que es importante tener en mente la idea de que la iglesia no es un lugar para santos, pero es una localización para personas que han sido perdonadas. Una localización donde esas personas que han sido perdonadas desean mejorar, no para su propio beneficio solamente, pero porque aman a Jesús. Y ese amor de Jesús, como los dos mandamientos más importantes: amarás a Dios, ¿verdad?, que era el primero, y el segundo, y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando amamos a Dios, se supone que haya este elemento de amar al otro. Al otro me refiero a tu hermano, perdóname, a tu neighbor, ¿cómo se dice en español? Sí, tu vecino. Tu prójimo. Tu vecino, yeah. Prójimo, gracias. Esa es la palabra que estaba buscando. Que en otras palabras, lo que quiero decir es que están estos elementos conectados, y cuando uno es perdonado y le entrega su vida a Cristo y ahora vive como parte del cuerpo de Jesús, como parte de la familia santa del Señor, si esa comunidad
si vive de acuerdo a la voluntad del Señor, va a formar a la persona porque esa comunidad desea amar, perdonar, guiar, apoyar, levantar, poner primero a otros en lugar de ellos mismos. Y tal vez, y quiero decir algo rápido acerca de eso último que acabo de decir. Miren lo precioso de la iglesia, de acuerdo a uno vivir como Cristo lo enseña, como el Señor lo enseña a través de las Escrituras. Poner a alguien primero que tú, uno dice, diantre, pues entonces, ¿cuándo va a ser mi tiempo? Y yo creo que, o bueno, mejor dicho, no cuándo va a ser mi tiempo, pero qué va a pasar conmigo, es la preocupación a veces. No tan solo eso, esto pasa mucho, y Kevin hemos hablado de esto en el pasado, de que como líderes, particularmente en el contexto de la iglesia, siempre buscamos con muy buenas intenciones levantar a las otras personas, y nunca parece nosotros ser reconocidos. Que eso no es un deseo malo ni pecaminoso, es parte del proceso. Yo creo que sería pecaminoso si hacemos eso solamente por esa motivación, pero es natural, es completamente válido que uno diga, contra, me gustaría ser reconocido. O sea, ¿por qué no he sido reconocido? Y yo creo que cuando vivimos consistentemente de acuerdo a lo que la Biblia enseña, al nosotros levantar a otros por encima nuestro, se supone que ellos hagan también lo mismo con otros, que eso te incluye a ti. Se supone que si tú levantas a otros, ellos te levantan a ti al igual que a otro hermano o hermana en Cristo. Es realmente, si todo cristiano viviera con los principios bíblicos en la comunidad de la iglesia y hubiese este deseo por perdonarse, amarse, guiarse, confrontarse, pero con amor y con un corazón genuino, ese efecto estaría presente en todos los hermanos en la iglesia, uno con otro. No habría una persona sin eso, sino que todos estarían juntos en el proceso. Y yo creo que eso es algo importante para cómo nos formamos. Y lo último que diré rápido, enfatizo la parte final de cómo nos formamos, porque, Kevin, yo imagino que tú los has visto, pero hay muchos memes cómicos de personas que dicen, qué sé yo, estoy cansado de esta persona. Y el chiste del meme es la reacción, cómo la persona actúa, el sentir del detestar a otra persona. Pues en el contexto de ser formados, por ejemplo, en la iglesia, y he visto memes donde dicen cuando no puedo parar de odiar o que me caiga mal X o Y persona. Cuando le entregamos nuestra vida a Jesús, y aún como cristianos tenemos esas experiencias de que no soportamos a alguien, eso es parte de nosotros también como cristianos, pero cuando pertenecemos a una iglesia sana y saludable, mejor dicho, saludable, que le interesa y le importa vivir para Jesús, esa forma de actuar constantemente que demuestra el amor hacia Jesús y hacia hermanos en Cristo, forma el carácter de uno de manera que uno poco a poco va dejando de vivir bajo esa intolerancia o esa actitud odiosa es la palabra, como que esa actitud negativa hacia otra persona. Porque hay una inclinación y una formación nueva en uno, en lugar de continuar odiando o cayéndole mal a alguien, ahora uno poco a poco es formado a amar y ser más paciente con esa persona. Y por lo tanto hay un proceso precioso ocurriendo en la persona dentro de la comunidad de la iglesia y por lo tanto del cuerpo de Cristo. Esto es bien complejo en cuestiones de cómo exactamente ocurre esa transformación que Jorge está hablando, porque no es un solo paso, ni mucho menos 3 pasos. Yo diría que no podemos ni contar los pasos. No es un proceso sistemático que tú vas, sí, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. La comunidad, tal y como lo es un humano individual, es bien compleja. Y por eso Jorge estaba hablando acerca de la comunidad en el contexto eclesiástico, pero también fuera de la comunidad, fuera de la iglesia, la comunidad sigue transformando. No es algo que la transformación no solamente es o sucede, no solamente sucede en la iglesia, sino que también sucede fuera. Y esto también es un concepto para bien o para mal, pero ocurre. Para bien o para mal, y ocurre. Es un concepto también de se me olvidó, J.K. Smith y James K. Smith. Pues es un concepto que también él menciona, nosotros somos transformados. Y no es cuestión de que si tú eres cristiano o no, o si tú sigas a Jesús o no, whatever. Es cuestión de que no importando lo que tú sigas, eres transformado de alguna manera u otra. Y en ese aspecto se mete la comunidad también. Tú puedes pertenecer a cualquier tipo de comunidad, sea, como habíamos dicho, sea religiosa o no, va a ser transformado. Y pues eso añade otro nivel de complejidad, porque también recibes personas dentro de la iglesia
que ya están de alguna manera transformadas o moldeadas de acuerdo a un molde que no es el de la iglesia. Y voy a ser cuidadoso aquí con lo que digo, porque no es que la iglesia sea un molde aparte que no pueda relacionarse con la cultura y las comunidades que están fuera de la iglesia, porque no es así. Nosotros vamos a esas comunidades también. Y como Pablo muy bien lo dijo, me hago como los judíos, me hago como los gentiles, me hago como quien tenga que hacerme con tal de llevar el evangelio. Y eso lo tenemos perfectamente claro. Pero sí es un poco más complejo cuando tú tienes una cultura en tu iglesia que es variada, que es diversa, que tiene diferentes trasfondos, que no todo el mundo hablan el mismo lenguaje, pero a la misma vez no. Y entonces eso es difícil. Y ahí está el reto de la comunidad dentro de la iglesia. Y es difícil porque es incómodo. No es lo que uno piensa que va a ser. Uno cuando tiene una idea de la iglesia, pues es este lugar, y esa idea pues se ha dañado también a lo largo de los años, o quizás ahora la idea es un poco diferente. Pero la idea de la iglesia se supone que, o no se supone, pero ha sido, este es un lugar donde yo voy a ir, todo el mundo me va a tratar bien, porque aquí todo el mundo se supone que sea santo, y se supone que siga las reglas. Y pues claro, uno viene con ese marco, viene con esa idea, y con lo que se va a topar es con algo totalmente diferente. Un lugar donde pueden hablar mal de ti, un lugar donde te pueden herir hasta un líder, un lugar donde puedes recibir críticas por ninguna razón, y donde puedes ser juzgado por tu pecado en vez de aceptado y amado. Y entonces eso causa disonancia a nivel cognitivo, porque tú entendías algo de una manera y cuando fuiste a verla era de otra. Y ahí hay un reto bien grande en la comunidad, dentro de la iglesia, porque es bien difícil tú mantenerte ahí. Y voy a hacer otro caveat también, otro disclaimer, como se le diga, se me fue la palabra en español, pero punto es que aparte de eso, la comunidad en una iglesia debe elegirse bien. Y me refiero a que lo que yo dije es algo que no se supone que pase. Que te critiquen, que hablen mal de ti, que murmuren, bla, 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 que te sientas incómodo dentro de la comunidad. Eso no es algo que se supone que suceda hasta cierto grado. Porque no es que hay que tener un balance. Tú vas a una iglesia donde tú lo que constantemente recibes es eso, y el pastor también así, o ves ese comportamiento en muchos de los líderes. Nos vemos, adiós. Esa iglesia, yo no quiero ser parte de esa iglesia. Ahora, si tú vas a una iglesia donde tú recibes calor y amor de la congregación, pero también puede ser que a medida que vayas conociendo a personas, veas cosas que no te gusten de ellas, pues ya eso es diferente, porque eso lo vamos en todos lados. El lugar donde hay más tensión es en la familia, porque son personas que se conocen de años, que tienen que vivir los unos con los otros porque son familia y van a pelear, yo he tenido peleas y cuando digo peleas me refiero a discusiones con mi hermano, con mis padres, con mis amistades de años, con Jorge, porque nos conocemos. Conocemos nuestras fallas, pero también conocemos nuestras cualidades. Perdón. Perdón. Quise aprovechar ahí que dijiste con Jorge y dije, lo voy a decir. Ejemplo. Perdón. Ahí está. Nosotros nos conocemos de años y pues estas cosas son cosas que tenemos que aprender a trabajarlas juntos. Y entonces esa es la parte difícil de la comunidad. Y esto es lo último que voy a decir para dejarte a ti hablar porque I've rambled on for a bit now. Pero no, te ha quedado bien. Lo último, gloria a Dios. Lo último que voy a decir es que cuando tú entras a la comunidad en general, ¿cómo lo pongo? En la cultura mayoritaria, en the general culture world that we live in, el mundo, pues ya no es lo mismo en el sentido de que son pocas las personas que están dispuestas a tener el nivel de compromiso, de integridad y de amor para pasar esas partes duras de una relación contigo. Y por eso es que tenemos ahora una generación que está ansiosa, una generación que se siente sola, una generación que está luchando por encontrar su identidad, porque ya no tenemos no tan siquiera ese deseo, pero esa capacidad, esa habilidad
de poder sentarme con alguien o con una comunidad grande y decir voy a pasar también los tiempos malos con ustedes porque valen la pena. Eso se ha perdido. Y no es tan solo dentro de la iglesia, sino también fuera de la iglesia. So, eso es algo que tenemos que trabajar. So that's what I was going to mention. Yeah. Si entendí bien esa última parte, y eso está bien conectado a esta idea, esta filosofía de nuestra cultura, expressive individualism, que lo vemos en las películas de Disney, Sí. eso lo vemos por todos lados, y es esta idea de que lo que yo deseo y lo que me hace a mí feliz es lo que debería ser prioridad. Porque, y particularmente lo que yo veo en mí debe ser reconocido, aceptado y debe ser prioridad también. Uh-huh. Pero eso es otro tema. Pero lo que sí voy a decir en conexión a lo que Kevin dijo, al último punto que queríamos cubrir, es lo siguiente, y es que en la comunidad de la comunidad de la iglesia es diferente a muchas comunidades. Y yo diría que es mejor y más preciosa. Kevin estaba hablando ahorita de cómo en otras comunidades, en otros círculos, aún así vas a ver imperfecciones, y eso es cierto. Tal vez la única diferencia es que, por usar el ejemplo de, vamos a usar el ejemplo de Star Wars, en la comunidad de Star Wars no vas a ver tal vez tan bien pronunciado la hipocresía o el hablar mal de alguien, lo que fuese, porque el centro de ese sitio es Star Wars. Pero en la iglesia, como el centro es la virtud, es el cómo vivir de una manera que trae gloria y honra al Señor, vivir de una manera en la cual podemos amar al Señor y amar a nuestro prójimo, se ve muy enfatizada nuestras imperfecciones. Y es por esa razón que, a su vez, una persona que tal vez no le ha entregado su vida a Jesús o que realmente está agotada por todo lo que ha visto dentro de una iglesia en particular, deja la iglesia porque ve esta concentración de imperfección que, to the point, to Kevin's point, ¿verdad? Si se vuelve un contexto tóxico en el cual ya realmente este contexto no hay un líder, no hay orden, no hay un deseo de seguirle al Señor, pues ahí, mira, sí, por favor, vete, protégete. Tal vez si no estuviese todo mal, pero tal vez un líder en particular está representando está representando una figura peligrosa a tu vida o a la de tu familia o a la de tus hijos. Vete, esa iglesia no, vete de ahí, corre. Y depende de lo que esté ocurriendo, llama a la policía o haz lo que sea. Porque hay cosas que uno tiene que... Sí, depende de lo que esté pasando, y lo digo en serio. Yeah. Yo sigo una cuenta en Instagram de esta muchacha, yo creo que ella es una journalist, y casi no, todos los días ella está subiendo diferentes noticias de cosas legales horribles ocurriendo en la iglesia, en muchas iglesias. Y por esa más razón digo esto para explicar por qué digo hasta la policía si es necesario. Pero el punto es que la razón por la cual la iglesia es diferente y es mejor que otras comunidades es porque, aunque uno disfruta, y me incluye Kevin y yo pertenecemos a otras comunidades que amamos también, que somos fanáticos y nos fascinan, pero la razón por la cual la iglesia es diferente y es más preciosa y es mejor es porque la iglesia en el centro es una persona que vive, siempre y cuando tú le entregaste y te arrepentiste de tu pecado y le entregaste tu vida a Cristo, este centro, esta persona vive en ti, y a través de uno como hermano y hermana en Cristo, en cómo vivimos juntos, demostramos ese amor que el Señor nos ha dado a nosotros. Es decir, en la iglesia encontramos los brazos y el cuerpo de Cristo en uno al otro. Por esa razón es bello cuando algún hermano peca y nosotros, a través de los 3 versículos que leí, nuestra reacción es una paciente, pero una alertadora, en la cual le decimos a la persona: hermano, te amo, estoy aquí para ti, sé que pecaste, arrepiéntete de tus pecados porque el Señor te ama y te perdona. Y voy a estar contigo para ayudarte al no pecar. Y al igual, tú ayúdame a mí a no pecar. Vamos a orar uno por los otros. Vamos a perdonarnos si hicimos una ofensa. Si cometí alguna ofensa contra ti o tú contra mí, vamos a perdonarnos. Perdóname, no fue mi intención. Voy a tener cuidado. Tal vez hay que hacer una crítica constructiva genuina del carácter de la otra persona. Pues mira, lo hacemos de una forma genuina, pero con cuidado. Y siendo rápidos para escuchar y lentos para hablar. Esta actitud y estas virtudes, esta moral
de la iglesia viene de las Escrituras. El Señor espera de nosotros esta forma de vivir. Y por lo tanto debemos, ¿cuál es la forma? Debemos imitar esa forma de vivir para que así pueda haber una cultura preciosa y buena donde vemos las manos del Señor, sentimos el abrazo de Cristo con uno al otro, sentimos la reafirmación, espero que lo haya dicho bien, la reafirmación de Sí, las sí. promesas del Señor. Y no promesas superficiales, pero promesas como la que mencioné ahorita, que la Biblia enseña que si nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonarnos. Que si me siento solo, por darte un ejemplo, aún en la presencia de mis hermanos en Cristo, que mis hermanos y mis hermanas me recuerden, Jorge, recuerda, Él nos prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Eso es tan precioso y es tan bueno y es mejor que otras comunidades, porque otras comunidades nos enfocamos en cosas buenas, brutales, pero cosas que no están vivas al nivel que Cristo lo está. Cosas que no tocan lo más profundo de nuestros corazones como Cristo lo hace. Y cosas que no son tan reales como Jesús lo es. Vuelvo y repito, Kevin y yo aquí no estamos en contra de ninguna comunidad de pop culture y ciertas otras, tal vez depende de la que estemos hablando, pero tal vez otras políticas. No hay nada malo en nada de eso necesariamente, pero sí parece haber una imagen más completa y más preciosa y más buena en la comunidad de la iglesia. Y es por esa razón que es tan importante la iglesia para nosotros como cristianos. Ya, y antes de cerrar este video, queremos darle algo más para que se lleven. Y es este quote de este libro que se llama Relational Soul. Ya mismo lo pongo en pantalla, pero miren esto. En el libro, ellos dicen, aumentar nuestra capacidad de confianza en Dios, en los demás y en nosotros mismos requiere humildad y honestidad. Cultivar relaciones no es para los débiles de corazón. Y esa es la idea que quiero que se lleven. Cultivar relaciones, estar en comunidad no es para los débiles de corazón. Si te sientes ahora mismo en una área o parte de tu caminar con Jesús, dentro de la iglesia, donde se te hace difícil, donde estás luchando y no sabes cómo caminar a traverse, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. ¿Cómo caminar en ese path, en ese camino, valga la redundancia, de la comunidad en tu iglesia o en cualquier otro lugar? Pues recuerda que no va a ser fácil. No es algo que se logra de la noche a la mañana. Y una idea aquí bien importante es que la comunidad no se encuentra, la comunidad se crea, se hace. Y uno sí puede encontrar una buena comunidad, pero hacerte parte de ella es un proceso. Hacerte parte de ella y que tú añada algo a esa comunidad y que esa comunidad también añada algo en ti, es algo que requiere tiempo, requiere esfuerzo. Y eso es lo que queremos que se lleven de este video y muchas de las cosas que hemos dicho también, pero el hecho de que con Jesús y en la iglesia, como Jorge estaba mencionando, la transformación es algo que requiere de nosotros. Requiere vulnerabilidad, requiere tiempo, requiere honestidad, requiere paciencia, requiere muchas cosas que van a ser incómodas, que van a tener que sentirse como si estuviéramos cargando nuestra cruz, que es básicamente lo que estamos haciendo. Y eso es lo que tenemos como deber como cristianos en la iglesia. Así que este video que sirva para ustedes como un encouragement, ¿verdad? Como una motivación para ustedes para que continúen en su iglesia, sirviendo como lo están haciendo, compartiendo en su ministerio como lo están haciendo. Y Y si aún no, fuera, ya. no, perdóname, quería añadir, y si no perteneces a una iglesia, Ujú. con sabiduría, encuentren una buena, por lo menos, si encuentran una buena, vayan unas cuantas veces solamente para recibir lo que está ocurriendo, cómo la gente es, y repito, si es que es una buena iglesia, y las enseñanzas, y mediten, aunque tal vez no creas, aunque tal vez no seas cristiano, pero darle una oportunidad, pero darle tiempo. Y a través de la oración y del tiempo vamos a ver qué ocurre, en el sentido de que vamos a ver cómo eso toca tu corazón. Y al fin y al cabo tú eres el que tomas la decisión, pero yo creo que por lo menos valdría la pena tomar ese paso y considerarlo. Ya.
Yeah, 100%. Así que nada, mi gente, nos dejamos con eso. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó y tienen algunos pensamientos acerca de lo que hemos hablado, déjanos saber en los comentarios. También vamos a estar posteando unos snippets de este video en Instagram, así que si no nos siguen en Instagram, pues show us some love. Si te gusta el contenido, ya tenemos cositas un poquito más short form y en TikTok también, así que danos un follow. Nada, mi gente, se me cuidan. Suscríbanse al canal si no lo han hecho, eso es lo último que voy a decir. Y nos vemos en el próximo video.